momento de celebración. Celebramos los 80 años del Partido Socialista Obrero Español de Peal de Becerro, un partido al que me afilié, en el que soy militante, debido a los valores que me inculcaron mis padres, mis abuelos y que tiene el propio partido en el cual me identifico. Aquellos socialistas de la República se funden hoy con los socialistas actuales, en esos valores de concordia, en esos valores de solidaridad y sobre todo en un abrazo fraternal entre esta gran familia que somos los socialistas de Peal de Becerro. Peal era un pueblo dependiente de la agricultura como casi único medio de vida de sus habitantes. Los cereales, el olivar y otros cultivos herbáceos eran los cultivos predominantes. Sin embargo, un reducido grupo de familias eran los poseedores de la mayor riqueza que monopolizaban también los mecanismos de representación y control políticos en Peal, incluso en épocas poco propicias para ellos como fueron los años de la República. Hace más de 80 años un grupo de vecinos se unió para crear la primera asociación socialista vinculada al PSOE. El 16 de mayo de 1931, el periódico El Socialista anuncia que ingresa en la organización una sociedad con el nombre de Sociedad Obrera Socialista Defensa del Trabajo, noticia que corrobora un año después el mismo periódico El Socialista. Pero es en julio de 1937 cuando se tiene constancia fehaciente de la constitución local del Partido Socialista en Peal, ya que la anterior Sociedad Obrera Defensa del Trabajo se disolvió por discrepancias con su secretario general, que intentó derivar planteamientos anarquistas dentro de la sociedad. Días después de la proclamación de la República, tras el triunfo de los republicanos de Peal, se congregaron cientos de personas mientras una banda de música tocaba el himno de Riego. Un año después, amigos de Peal como Francisco Lorente o Venceslao Martínez Melero contaban por carta a Rafael Laínez Alcalá que en Peal habían incendiado en Cambalones de Juan María una hacina de trigo que contenía 1.800 fanegas de trigo y otros sucesos que venían acaeciendo en el pueblo. El primer alcalde socialista de Peal fue Carlos Morales Rodríguez, a partir del 16 de julio de 1931, siendo sustituido por Florentino Moreno Peña, conocido por Chocolate, en representación del Partido Republicano Federal, desde el 31 de diciembre de 1931 hasta el 23 de marzo de 1934, al que le sustituyó Carlos Fuentes hasta el 2 de mayo de 1934 y posteriormente volvería a representar el municipio el 21 de febrero de 1936, en esta ocasión por el Partido Socialista. A Chocolate sucedió Matías Martínez Sánchez, desde el 1 de diciembre de 1938 hasta la finalización de la Guerra Civil. Al finalizar la Guerra Civil, la agrupación socialista de Peal fue desmantelada radicalmente. 58 de sus dirigentes y numerosos militantes socialistas pasaron por los tribunales de responsabilidades políticas del franquismo. Muchos de ellos fueron encarcelados y sufrieron penas de muerte y reclusión en campos de concentración y cárceles de la provincia de Jaén y otras prisiones del territorio nacional. Por las referencias que personalmente he podido ir oyendo, de testimonios orales, a veces tergiversados porque lo oías de lo que sería hipotéticamente un bando y otro, por las referencias que luego he podido tener muy importantes, también orales, de compañeros que fueron actores. En Peal, los actores en primera persona, pues se usa que en una primera fase de la República se constituyó en Peal, en lo que era la sociología de entonces, se constituyó un proyecto ilusionante. Concitó a gente, lo que serían los republicanos en general, de acuerdo que dividía en la derecha y no la izquierda, sino los republicanos, que ya en sí mismo era suficiente izquierdismo en aquellos momentos, digamos, de formación, y concitó a mucha gente muy importante, gente que tenía aspiraciones culturales, gente que tenía en su nivel unas ciertas aspiraciones intelectuales,
y concitó a mucha gente. Luego, ya posteriormente, conforme fue avanzando, ya se constituyó lo que era la izquierda en base a dos organizaciones sindicales, la UGT y la CNT. La CNT de alguna manera era un poco el tarro de la esencia del componente más izquierdista de lo que podría ser la izquierda en el pueblo. Y entonces, según me contaban, lo que realmente parece ser que en el tiempo de la guerra, hablando 36-39, pues la verdad es que no fue un momento muy gozoso para el pueblo, ni en un sentido ni en el otro, porque fue un tiempo que más que república tendríamos que hablar de guerra, y hablando de guerra pues resulta de que las cuestiones hay que explicarlas a la luz de otros parámetros. Yo socialista perdido, que no tenía otro cambio ninguno. Y nosotros pues siempre hemos seguido los pasos de él. Había de pasar más de 30 años, cuando un grupo de vecinos de Peal formado por jornaleros, agricultores, maestros de escuela y diversas profesiones se reunieron en la casa de don Antonio Sánchez Bonil, en la plaza 1 de Mayo. La refundación del PSOE de Peal fue en 1977, antes de las primeras elecciones generales. A lo largo de los años siguientes, numerosas personas, entre ellos viejos republicanos de izquierdas y socialistas, fueron incorporándose al PSOE de Peal de Becerro. Lo que sería la sociología del pueblo que nos encontramos nosotros, años 70, 70 y tanto, y que avanza y fue con el pueblo que nos encontramos para hacer política. Por un lado, hubo una fuerte emigración interior hacia Cataluña, algo del País Vasco, pero no mucho, pero fundamentalmente Cataluña, en donde hay pueblos que son prácticamente empezados cómo funcionan todos los fenómenos migratorios interiores o exteriores. Y luego la llegada de esta gente. Entonces cuando digo esta gente, digo la llegada de la gente que estaba en la zona de la campiña de Cazorla y tal. Como ya decía, esa era la sociología del pueblo, una sociología especial. No había una clase trabajadora como tal, porque el único centro de trabajo donde los obreros podían verse en el bocadillo y poder tener sentimiento obrero, pues era en la cooperativa. En la cooperativa, que era una empresa de trabajo temporal, pero eran fijos discontinuos, fijos temporales, y que a partir de ahí había una cierta, digamos, una cierta conciencia de clase trabajadora, en tanto que tenían problemas comunes. Luego había lo que serían, lo que yo llamaría los centros de poder. Los ayuntamientos no constituían en sí mismos el centro de poder. Si queréis, podrían ser el centro de caciquismo, podrían ser el centro del mamoneo que había, oye, y la promoción de algunas obras, que qué duda cabe, habría muy pocas. Pero sin embargo estaban los poderes fácticos, y concretamente en el periodo de la transición el ayuntamiento ya pintaba poco. El ayuntamiento ya se había terminado, había muerto Franco, se había puesto un alcalde de transición, José Fuentes, pero el ayuntamiento ya pinta poco. Donde realmente están los poderes fácticos es en la cooperativa del aceite, en donde se gestiona la escasa, los pocos, muchos input económicos del pueblo, y la Cámara Agraria, que es donde se gestiona, no ya los guardas como cuando iba Nazario y Nolasco a llevar la tarta de la Candelaria, que iban por la procesión de la Candelaria. No, la Cámara Agraria, en donde se gestionaban las pagas, en donde se gestionaban los contratillos para Francia, en donde se gestionaban te doy la paga, no te la doy, dame el carnet, te tomo el documento nacional. En una palabra, era el centro verdadero de poder, porque en el pueblo, por fuera de los inputs económicos que venían de la cooperativa, de donde venía lo otro era todo del subsidio de las pagas de los viejos. Entonces aquí era un centro de mucho poder. Y esto es lo que nosotros teníamos que gestionar en aquel momento. Y queríamos gestionarlo residenciándolo en el ayuntamiento, que es donde entendíamos nosotros que debería de hacerse la acción política, o mejor, el desarrollo de una idea política al servicio de la comunidad. Nosotros pensábamos, los socialistas de Peal, muchos o pocos, los teníamos claros. Si no llegábamos a los ayuntamientos y hacíamos que el pueblo tocara, perdón por la expresión, pelo, la democracia sería fallida.
porque la democracia se desarrollaría en otros formatos. Y es a partir de aquí donde nosotros pues creíamos que teníamos nuestra acción política. Había personas muy importantes que crearon el partido en Peal. Hablo de Cristóbal Martín, de Agustín Colodro, de Flavio Verdú. Había más gente, son los nombres que más y mejor recuerdo. Era una época en la que nacíamos a la democracia. La gente menuda, como era yo, un adolescente, o eran muchos de mi generación, no sé muy bien qué era aquello, pero admirábamos a nuestros profesores, a nuestras profesoras, y verlos entrar en política nos llamó poderosamente la atención. De ahí veo una buena parte de la militancia posterior, de gente que ahora rondamos los 50 años. El mundo de la militancia, el mundo del partido, recuerdo cuando llegué muy temprano, con 16, 17 años, era muy curioso. Había gente muy mayor que había vivido la guerra civil, que había vivido la época de la dictadura, y había un grupo de personas más jóvenes, los maestros, que daban un poco forma a aquello. Había gente admirable, había gente mayor admirable, con una memoria impresionante, que te contaban mil una historia, y eran en general historias de tolerancia. Eso fue quizá lo que a mí me hace recordar con más cariño al Peal de entonces. Estábamos construyendo la tolerancia en toda España. Aquí solo teníamos la perspectiva de Peal, y en Peal se estaba construyendo la tolerancia. En realidad yo creo que hay que partir del año 76, donde se celebra el 27 Congreso del Partido Socialista, que es el espaldarazo pues, internacional, con la asistencia de líderes europeos, en el que asiste Pedro Luis Martínez, entonces maestro en Peal, un hombre muy asentado en la comunidad local, puesto que estaba casado con una pealeña, Victoria, en fin. Y asistió como invitado Manuel Borreguero. Vuelven del partido, vuelven del Congreso, del 27 Congreso, y que lo acabé con la intención de retomar aquí la refundación del Partido Socialista. Y aquello pues fue rodando, ya Pedro Luis entra en la Ejecutiva Provincial, y el encargo que era constituir la agrupación socialista de Peal de Becerro. Lo hicimos a principios del año 1977, ya estaba prácticamente preparándose lo que serían las primeras elecciones, pero lo hicimos al principio. Recuerdo que lo hicimos en una pequeña reunión, digo pequeña porque los que estábamos éramos muy pocos, en casa de don Antonio Sánchez Bonil. Preparamos el día, y aquel día asistimos a casa de don Antonio Sánchez Bonil, pero no dejarme a nadie, pero no me puedo dejar mucho porque éramos pocos, el mismo don Antonio Sánchez Bonil, Manuel Borreguero, Cristóbal Martín Roncero, Fabio Verdú del Pino, era un maestro cordobés, pero que estaba aquí en el centro, Antonio Martínez Lara, que era un compañero también maestro, que estaba de Úbeda, y yo mismo. Y esto fue lo que, espero no dejarme a nadie. Constituimos y formamos ya la agrupación, incluso ya se quedaron elegidos los que serían los cargos de la ejecutiva, de la que prácticamente éramos todos. Recuerdo que don Antonio fue elegido presidente, o no podía ser de otra manera. Luego Manuel Borreguero fue el secretario general. Manuel Borreguero fue el secretario de administración. El secretario general fue Cristóbal, y a mí me dieron el encargo de ser secretario de organización. Pedro Luis se quedó, puesto que ya era miembro de la Ejecutiva Provincial y era secretario de formación, se quedó con la Secretaría de Formación. Bueno, pues esa fue la agrupación, y así se formó, y terminamos, nos llevamos unos carteles enrollados, salimos de allí pues, un poco como diciendo, bueno, pues esto ya ha empezado, pero tampoco sabíamos ni cómo iba a empezar, ni a dónde nos llevaba, pero sí sabíamos lo que necesitábamos proyectar hacia el futuro y lo que necesitaba la gente que nos movía, ¿verdad? Que nosotros partíamos del proyecto. Y nos fuimos a lo de Manolillo Trillo. En lo de Manolillo Trillo, que aparte de tomar cerveza, pues estuvimos un rato con él, y al final pues tuvimos la osadía de pedirle a Manuel Trillo, oye Manuel, tú nos dejas que coloquemos un cartel del Partido Socialista. ¿Cuál es el partido? Me dice, pariente, que me decía, bueno, ponerlo. Y a partir de ahí, pues ya os podéis imaginar, por la mañana cuando abre Manolillo Trillo, cuando resulte que va la gente allí y pregunte por el cartel del Partido Socialista y lo que era la bomba, ¿quiénes habíamos ido a ponerlo? Cristóbal Martín, porque Manuel Borreguero se fue a su casa. Manuel no vino a beber porque Manuel no. Cristóbal Martín, el hijo de don Dionisio,
Agustín Colodro, el hijo de una persona que había estado, de Antonio Colodro, una persona que había estado 14 años de alcalde, y unos maestros. Eso éramos todo el tema. Pan comido, dirían cuando nos vieran. Bueno, pues se fundó la agrupación y a partir de ahí pues empezamos a funcionar, pues reorganizarnos, pensamos en una casa del pueblo, la primera casa del pueblo que tuvimos estaba en la plaza de Castro Alcalá. Acabamos de venir de la plazoleta de la Bodega, donde estuvo la primera sede del Partido Socialista una vez que se impuso la creación de la agrupación a finales del año 70. Esta es la segunda sede, una propiedad, por cierto, de un militante del partido, Juan Anastasio Gil, una sede que estuvo poco tiempo en el partido, pero además fue quizás la etapa más intensa, ¿no? Cuando se celebraron las primeras elecciones generales, las primeras elecciones autonómicas y las primeras generales que ganó Felipe González, que ganó el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues esto se compartió entonces, no solamente como sede del partido, sino fue también una escuela, donde muchos jóvenes, por cierto, entre los que yo me encuentro, acudimos por primera vez a esta sede, sino que además toda esta manzana, este edificio y el edificio que hay al lado, fue también pues parte de la enseñanza, de la antigua enseñanza general básica, donde la mayoría de los alumnos de mi generación pasamos por aquí. Y allí estuvimos pues un tiempo hasta que ya luego seguimos haciendo, bueno, porque luego tuvimos más casas del pueblo, más sedes. Allí fue donde gestamos realmente lo que queríamos ser, hacia donde nos proyectamos, e inmediatamente tengo que decir que ya empezaron a venir los compañeros que tenían que venir. Viene una siguiente oleada que en realidad podían haber venido al primer momento de personas que habían sido del Partido Socialista antes. Me quiero referir, por ejemplo, al Suave, y viene también dos personas que son el nexo de una zona de importancia para la política del Partido Socialista en Peal, que es Cristóbal Padilla, Tadeo, y Paredes. Paredes era un hombre que se había hecho en la política, más que en la política, en el sindicalismo, por el contacto que había tenido por sus estancias prolongadas en Francia con los sindicatos franceses. Un núcleo en donde no se hacía una política explícita, pero que se notaba el pulso del pueblo. Era una liga que formaban una serie de personas, no muy numerosas, en la que asistía Pedro Luis. Era una institución, pero eran unas instituciones, ni siquiera era un primo inter pares, cada uno de ellos era una institución. Ligaban en lo de Angelillo, ligaban también en otros sitios, pero le denominaban Compañía de Jesús. Iban los dos hermanos Manolico y Antonio el Torrero, iba Felipe Mata, estaba también Leandro Ruiz y el propio Pedro Luis y Andrés Corneta, y eran pues un sitio en donde, sin que hubiera una referencia explícita a hablar de política, pero sin embargo allí ya se estaba pulsando bueno, y por supuesto se me olvida que dentro de mí estaba Antonio el Griego. Este sería un poco los componentes de aquella Compañía de Jesús, una compañía lúdica, una compañía desenfadada, pero que fue muy útil para lo que se configuró en el pueblo luego cara al tiempo posterior. Un grupo humano que era el auténtico espejo de lo que era Peal de Becerro entonces, ¿no? Eso fue lo que me hizo estar, desde agricultores que tenían su trabajo día a día en esta actividad en el campo, a profesionales liberales, todo aquello que era, como decía, el auténtico espejo de lo que suponía la sociedad entonces de Peal de Becerro, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo importante, ese ha sido el eje que ha vertebrado al Partido Socialista Obrero Español. En el Peal de los años 80, el que mejor recuerdo del PSOE, era común que todos tuviéramos amistades de diversas ideologías, ¿no? Que era lo bonito de pertenecer al PSOE en aquella época. Básicamente el verte en una reunión con 20, 30, 40 personas, 40 compañeros, que todos hablaban
con una idea de construir país, de construir a España, de hacerlo mejor por un pueblo que tenía muchos problemas, la inmigración, la suciedad, el barro, el empleo, el desempleo que era terrible. Sí que podíamos hablar de los que entendíamos, sabíamos, eran los socialistas, y en ese sentido pues teníamos claro que una referencia de un hombre honorable era don Antonio Sánchez Bonil, y junto con don Antonio Sánchez Bonil pues sabíamos que estaba Manuel Fuente Úbeda Borreguero. Luego conocíamos de otra serie de personas que sin estar adscritos al Partido Socialista podían ser representantes de lo que era la izquierda, pues sea por ejemplo Bernabé Pan Blanco, sea por ejemplo el propio Francisco Zaragoza, el padre de Paco Zaragoza, y sabíamos que tenían una adscripción. Igualmente sabíamos, por ejemplo, que Sebastián Elogirre, pues por su adscripción había sido comisario político en la República, en el Ejército de la República. Bueno, pues sabíamos un poco por dónde estaban estas historias, pero no sabíamos más de esto. Empecé a trabajar, estaba de tractorista, me apunté a OGT, y al cabo de 2 años, 3 por mucho, me apunté al Partido Socialista, y el Partido Socialista estoy hasta que me muera. Cuando a mí he hecho falta para el partido, pues que he venido y que he hecho todo lo que he tenido que hacer pasta y a colgar y a poner carteras y a quitarlo y todo lo que ha habido que hacer para el partido. Que yo soy socialista, pues claro, por la sangre de mis abuelos, de mis padres, que se lo llevamos por dentro. Claro que ellos están viviendo en un cortijo y nunca han sabido ellos decir yo soy, pero yo pues como sí lo llevo, pues lo he dado a decir y a decir aquí estoy yo. Soy socialista de pura cepa de mis abuelos y de mis padres, que ellos no les pudieron declararse porque le temían a lo que entonces existía, y yo pues me solté diciendo que soy socialista, me daba igual que la guerra que me mataran. Aquí el socialismo es ahora mismo como si fuera la patria nuestra. La primera acción política que tuvimos seria, en donde confrontamos ya con lo que era la UCD, fue en las primeras elecciones que inventó la UCD de hacer para las cámaras agrarias. Ahí confrontamos con ellos y ahí nosotros ya nos dimos cuenta de que ese sector al que hacía referencia antes, pues de gente agricultores, de lo que podía llamarse clase media, que no existe en un pueblo como estaba Peal entonces, la clase media, al uso que entendemos por clase media, pues tuvimos buenos resultados y ahí empezamos a trabajar. Bueno, pues abordamos las primeras elecciones, fuimos la fuerza más votada, pero qué duda cabe, nos produjo la decepción lógica de lo mismo que el día 22 de la lotería, que ya sabemos que no nos va a tocar, pero en el fondo nos entristece luego ver que no nos ha tocado, o sea que lo comprobamos. Nosotros no ganamos las elecciones a nivel nacional, pero en Peal ya sí se formaba una mayoría, se apuntaba a una posibilidad de mayoría. Quería decir de izquierda. El Partido Comunista tuvo sus buenos resultados, pero nosotros fuimos la lista más votada. Y aquello ya apuntaba a que efectivamente por ahí podía transcurrir la política. Celebradas las elecciones, Pedro Luis en el Senado, él tuvo la honorable ocasión de participar en las Cortes Constituyentes, en fin, estuvo en el proceso de la elaboración de la Constitución, y ya nosotros inmediatamente nos centramos en el pueblo. Previsiblemente Suárez iba a convocar las elecciones municipales antes que las generales, luego fue al revés. Las generales fueron en marzo y las municipales en abril del 79. Y bueno, y ya a preparar las elecciones municipales que se celebraban en el 79, si bien es cierto que antes habíamos participado ya en el referéndum de la Constitución. El referéndum de la Constitución participamos con intensidad, pero entendíamos que era, qué cosa curiosa, lo que sería la base de la democracia, pero sin embargo entendíamos que venía hecho, y de hecho hubo buenos resultados y no hubo problema. Bueno, pues hasta ahí, digamos, los inicios hasta las elecciones municipales. Cuando las elecciones municipales llegan, teníamos claro varias cosas. Teníamos claro que teníamos un candidato que podía tener tirón, pero tirón desde la incertidumbre de que tampoco sabíamos qué iba a ocurrir con el Partido Comunista, que venía chuchando fuerte, que venía con una organización fuerte y que tenía un candidato como era Paco Zaragoza, que sabíamos que tenía tirón. Recuerdo que los días después de las campañas, fundamentalmente las municipales, que hacíamos una entrega absoluta,
recuerdo que incluso de tener una mini depresión, podríamos decir, ¿no? Es que te habituabas a vivir aquí permanentemente. Veníamos de Villacarrillo, nos metíamos aquí trabajando con el programa, con las intervenciones de radio. Era una entrega, vamos, demasiado. Entonces, en el verano del 78, yo era miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE. Me encargaron la Ejecutiva que fuera construyendo las candidaturas municipales para lo que se preveía próximas elecciones municipales. Y uno de los pueblos en los que yo fui a reunirme con mis compañeros fue Peal de Becerro. Recuerdo una tarde calurosa de, no sé si de julio o de agosto, en el que nos reunimos para hablar por primera vez de hacer una lista para ofertar al pueblo. Nadie quería ostentar responsabilidades, todo el mundo creía que era otro el que tenía más mérito. Había una enorme generosidad y un enorme desprendimiento. Y como el partido, yo no conocía nada de política, pero sí el partido que era de los trabajadores, pues entre ellos estaban mis amigos, que era Agustín Colodro y compañía, que me animé y me vine aquí al partido. Y la verdad que tuve la esa de que me metieron en las primeras candidaturas. El entonces alcalde, Cristóbal Martín Roncero, ya me invitó a formar parte no solamente de la agrupación del partido, sino a formar parte de las elecciones municipales del año 83, ¿no? Entonces, por motivos familiares, personales, no fue posible que yo formase parte de esa lista, y 4 años más tarde, en el 87, el secretario general, entonces, Agustín Colodro, y el entonces alcalde, Matías Díaz, de nuevo me invitaron a formar parte del grupo municipal socialista, ¿no? Matías Díaz falleció en un accidente de tráfico y empecé a ser el candidato a alcalde en el año 91. Elecciones que han supuesto desde entonces victoria tras victoria del Partido Socialista. Mis comienzos en el partido fueron cuando yo era muy joven. Inicié esta andadura de manos de mi padre. Mi padre llevaba muchos años ya de militante en el partido y, como él decía, yo era su mari que estudiaba y quería que formase parte del grupo de gente con el que él trabajaba y militaba y con el que intentaba hacer cosas. Y con el paso del tiempo estaba en la ejecutiva, entré de concejal y, como todos sabéis, estuve de alcaldesa. De los muchos sitios en los que he estado y de las muchas cosas que he hecho en mi vida, yo creo que el mayor reconocimiento que puede tener una persona es ser alcalde de su pueblo. Esta trayectoria de los últimos 26, 27 años es una trayectoria de éxitos electorales por parte del Partido Socialista. Nunca se había conseguido, por algunos de los resultados electorales de toda la etapa democrática. Creo que son tiempos para explicar a otros jóvenes la experiencia que algunos de nosotros tuvimos de cara a que formen parte de ese proyecto siempre ilusionante que es el Partido Socialista, que es el eje de la socialdemocracia española y que sin duda alguna puede ser un revulsivo para los próximos años el hecho de que mucha gente, chavales y chavales, participen activamente en unos momentos, por cierto, tan complejos como los primeros años de la vida. Cuando terminé la universidad, mi estudio universitario, volví a mi pueblo y aquí en Peal encontré la confianza y las oportunidades de poder servir y colaborar con un partido que era el Partido Socialista, del cual yo era una forma de vivir. El socialismo para mí es una manera de ser y una manera de vivir en convivencia con las demás personas. Es entender que el socialismo, el Partido Socialista, es el único partido progresista que ha pensado en mujeres y hombres, pero en todos los niveles. Las libertades no solo se hablan, las libertades se expresan y se expresan con leyes y nuevas formas que nos hagan entender que nadie es más que nadie. Quiero aprovechar este momento para felicitar a la agrupación local de Peal de Becerro y también a su dirección local por la iniciativa de conmemorar el 80 aniversario de la creación de esta agrupación local.
Un hecho histórico que sin duda ha sido fundamental para el desarrollo y el avance del municipio de Peal de Becerro. Un municipio que desde el año 1979 hemos venido gobernando los socialistas de manera ininterrumpida y gracias al respaldo de los hombres y mujeres de Peal de Becerro hemos sido capaces de transformar, de cambiar, de mejorar el municipio y de manera especial la vida de sus ciudadanos. Peal de Becerro es un ejemplo de lo que ha supuesto la gestión de los socialistas en una parte importante de este país. Un ejemplo de transformación, de avance, de diversificación de su economía, desde el punto de vista aprovechando los recursos que cuenta desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista industrial, aprovechando su agricultura y, cómo no, su ubicación en el Parque Natural de Cazorla-Segura-la-Villa y a pocos kilómetros de Úbeda y Baeza. Por eso, cuando se celebra este aniversario, felicitar a quienes están ahora al frente del partido, a quienes forman parte de la agrupación local de Peal de Becerro, pero de manera especial a todos aquellos y aquellas que en estos 80 años ya no se encuentran con nosotros, pero que han dejado todo lo que han podido por este partido, que al final ha sido todo lo que han podido por el municipio de Peal de Becerro.